Bueno, y después de haber escuchado este reportaje, me da mucho gusto estar en contacto con este buen amigo y además una persona que siempre nos ha aportado muchísimo cada vez que lo invitamos a este programa, que es nada menos que el chef Óscar Gutiérrez. Es chef panadero y pastelero, como recordarán, y bueno, además es maestro de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Ya con Óscar hablamos un poco de esta primera parte sobre el pan y hablamos de los panes, lo que sean los panes salados, los bolillos, las baguettes, etcétera. Y pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, mi querido Óscar. Hola, Pati. Buenas tardes. Pues mira, la verdad es que te agradezco mucho siempre la invitación y bueno, siempre es un gustazo poder compartir contigo. Qué lindo, muchas gracias. Y ahora, mi querido chef, pues vamos a esta segunda parte que es importantísima, que es el pan dulce mexicano. Caray. Y sobre todo deliciosa. Claro, y además yo creo que México goza de una gran tradición en esto. Tradición, variedad, la verdad es que tenemos de todo un poco, ¿eh? Claro que sí. Dime una cosa, vamos a empezar ya con las preguntas, ya te voy a empezar a bombardear. ¿Cuál es el tipo de masa que se utiliza para hacer pan dulce? Pues mira, la verdad es que en composición simple hablamos siempre de una masa de tipo bizcocho, ¿no? Hablamos de una masa que es muy enriquecida sobre todo con grasa, que en este caso va a ser mantequilla sobre todo, que es lo que le va a dar esta estructura, ¿no? Vamos a poder encontrar como otro tipo también de masas, a veces las masas hojaldradas o incluso las masas de tipo panqué, ¿no? Sobre todo para diversificar la parte de estos panes que los vamos a encontrar sobre todo por la gran variedad que tenemos, ¿no? Pero en sí la principal va a ser la masa que vamos a utilizar, va a ser la de tipo bizcocho, ¿no? Que es la principal. ¿Esa sería la masa húmeda? Sí, vamos a tener una masa que es mucho más húmeda, vamos a tener una masa que obviamente por sus grandes aportaciones en cuanto a la grasa y demás consistencias, pues es lo que nos va a permitir tener un pan mucho más esponjoso, mucho más suave, que tenga esta textura que al momento de que yo lo coma, sobre todo sea muy rico, ¿no? O sea, que podamos sentir todo el sabor del pan y sobre todo el olor, el aroma a la mantequilla es delicioso. Claro, sin embargo también se manejan otros tipos de masas, porque no es lo mismo un pan de masa húmeda como hay otros panes, por ejemplo, tipo galleta, tipo polvorón, que me imagino que utilizarán otra masa, o la famosa campechana, no sé. Claro, definitivamente. Por ejemplo, aquí dentro de estas características, por ejemplo, propiamente estas masas más como quebradas, un poquito más acercadas a la textura a lo mejor de una galleta o incluso como lo mencionabas de un polvorón, va a ser mucho más asequible, por ejemplo, para panes como las rocas, los puerquitos o estos, incluso los famosos polvorones, ¿no? Que son como muy deliciosos por la textura tan crujiente. Y curiosamente no es una masa que a textura sea tan suavecita, pero tiene un sabor muy dulce y muy característico porque, pues, como bien lo vemos así, se nos desmorona, ¿no? Al momento de morderlo. ¿A esa la podremos llamar masa seca o es otra cosa la masa? Una masa de tipo seca o masa quebradiza, por ejemplo, podría ser una muy buena opción. Pero sin embargo, la campechana que sería hojaldrada, ¿no? Porque ese es otro tipo de masa, el hojaldre. Sí, en el caso de la campechana es una integración, ¿no? Porque hablamos de una masa que es de tipo panqué, cubierta o en su defecto con una circunferencia con masa de hojaldre, ¿no? Tenemos dos masas en un mismo tipo de pan, ¿no? Porque tenemos la textura al centro que es el panqué, se podría decir, que es una masa más de tipo batida, y luego al momento de tener esta orilla o esta cubierta de hojaldre, y luego en muchas ocasiones incluso se utiliza la pasta de la concha para darle todavía otra textura más. Entonces imagínate, ya tenemos muchos sabores implícitos en un mismo pan. O sea, ya me estás hablando además de una mezcla de masas. Sí, definitivamente. ¿Cuál sería la característica de un pan dulce? Híjole, primero que nada es un pan mucho más suave, es un pan mucho más esponjoso, obviamente como su nombre lo dice, pues es mucho más dulce, tiene una sensación de azúcares mucho más agradable, ¿no? Que sobre todo esa es la principal característica. Y en este caso que va a ser una masa que va a ser mucho más fortificada por tener huevo, tener mantequilla, tener leche y que tengamos muchas sensaciones diferentes comparadas como por ejemplo con los panes salados, ¿no? Que a veces queremos una costra mucho más dura, una miga mucho más elástica, cosa que en el pan dulce necesitamos algo completamente diferente. Dime una cosa, ¿y cómo se endulza un pan? Porque hablamos mucho de pan dulce, pero ¿se endulzan todos de la misma manera? No necesariamente. Podemos utilizar, digamos que, obviamente, por obvias razones, el azúcar, ¿no? Que va a ser el producto principal. Pero, por ejemplo, para otros tipos de panes podemos utilizar piloncillos
o podemos utilizar almíbar, que es como jarabe, ¿no? Un poquito más denso, y le va a dar, sobre todo nos va a permitir jugar con los sabores. Este sabor final que va a tener el pan va a tener mucho la característica dependiendo del tipo de edulcorante o del tipo de azúcar que nosotros utilicemos. Hay muchos panes típicos, ¿no? Que se endulzan con piloncillo, los panes de pueblo, los famosos, tú mencionaste marranitos o cochinitos. Es correcto, los panes de feria, me imagino, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, dentro de la vasta gama de pan que nosotros nos vamos a encontrar en México, la característica propia de no solamente una panadería a lo mejor local, sino como lo acabas de mencionar, las panaderías de pueblo, los panes de feria. Por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar mucho con esta connotación del piloncillo, por ejemplo, ¿no? Una característica bien principal, por ejemplo, de uno de los panes a lo mejor más ancestrales que encontramos, que son los cocoles, por ejemplo, ¿no? Sí, que es un pan que tiene muchísimo tiempo, que es un pan que se endulza con piloncillo, tiene este aroma porque le da estas notas del anís, que usualmente es lo que se utiliza para darle un aroma, y es un pan muy esponjoso, y que al momento de que nosotros lo comemos, la sensación entre el sabor al anís y el dulzor característico del piloncillo va a ser un pan completamente diferente a lo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a una panadería local. Oye, hay un pan que me llama mucho la atención porque maneja como dos texturas, el ojo de buey o el ojo de pancha. Claro. Mira, de hecho es bastante interesante porque al momento de tener dos masas en una misma, ¿no? Que en este caso sería una masa batida y una masa hojaldrada, ¿no? Tenemos dos texturas principalmente, primero, sobre todo al momento en cómo se come. Mucha gente lo que hace es primero quitar la costra o quitar la orilla del hojaldrado y después comerte como el panquecito que queda al centro, ¿no? Pero si mezclamos ambas, tenemos una textura completamente diferente porque tenemos el crujiente de la masa hojaldrada y después la parte cremosa de la grasa, la mantequilla que aporta el bizcocho que tiene adentro, ¿no? Esta masa de tipo panquecito, si lo vemos así. Dime una cosa, en cuanto al pan regional, el pan de la península, dulce de la península, ¿cuáles serían los más característicos o los más populares y famosos? Mira, nosotros podemos encontrar, sobre todo más que como características en el pan, vamos a encontrar sobre todo los sabores, ¿no? Vamos a encontrar sabores bien identificados. Por ejemplo, aquí es muy popular estos famosos panes rellenos o estas hojaldras, ¿no? Que usualmente se rellenan con jamón y queso amarillo, que tienen una cubierta usualmente de azúcar, que tiene esta textura caramelizada. Es muy popular aquí en la península tener ese tipo de panes, ¿no? Con esa textura, el crujiente, esta mezcla de dulce salado, aquí es muy popular. Y luego, por ejemplo, también aquí se utilizan mucho las masas de tipo brioche, por ejemplo, para la famosa rosca rellena, que usualmente vamos a encontrarlas o con crema pastelera, incluso hasta con queso de bola, ¿no? Que es un producto tan propio ya casi de la cocina peninsular, la gastronomía local, que nos permite tener unos sabores bien distintivos. Por último, Oscar, ¿cómo conservamos un pan dulce? ¿Cómo nos puede durar más un pan dulce? Híjole, bueno, complicado, sobre todo aquí en Cancún por la humedad, como siempre lo hemos dicho, las temperaturas no nos ayudan mucho, pero lo que yo siempre recomiendo, un pan dulce de preferencia evitar meterlo al refrigerador, porque se va a resecar muy rápido, va a perder la textura, va a perder la humedad. No podemos como regenerarlo de manera tan rápida. Entonces, si es posible, por ejemplo, usualmente envolverlos en este papel de tipo como celofán, ¿no? Este plástico celofán, sobre todo para contener la humedad y que al momento de que nosotros lo tengamos, podamos tener un saborcito mucho más agradable al momento de saborizarlo. Muy bien, pues, Oscar, caray, como siempre nos quedamos con mucho más en el tintero, el tiempo se nos terminó, pero te agradezco mucho todas tus aportaciones, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, Pati, la verdad es que yo encantado de verte y pues ojalá todos siempre tengan esta característica de poder disfrutar un panecito, tómenselo con un café, un buen chocolatito. ¡Ay, qué rico! Ya no me digas, ahorita voy por él en este instante. Muchísimas gracias, él es Oscar Gutiérrez, chef, pastelero y panadero y maestro de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Muchísimas gracias, Oscar.